Saludos y muy bienvenidos una vez más a mi canal, señoritas y caballeros de sexto grado. En esta oportunidad les voy a socializar la guía de ciencia y tecnología que corresponde a la semana 9 de ciencia y tecnología, sexto grado. Recordad, las guías de aprendizaje ahora vienen diferentes. Próximamente pues vas a recibir el libro. Si no lo has recibido aún, lo vas a recibir. Y por supuesto, pues ahora la metodología es más experimental, donde se tiene que aplicar el método o los pasos del método científico, desde la observación, desde el planteamiento de la pregunta o la hipótesis también, y por supuesto, pues la experimentación para deducir conclusiones. Y pues en tu cuaderno de trabajo, pues debes de escribir las observaciones que visualizas. Indagación. Sexto grado, semana 9. Así como la densidad relaciona la masa y el volumen de una sustancia, existe otra magnitud que relaciona la fuerza y la superficie de contacto. Lo puedes comprobar cuando reposas en tu cama. Puedes notar el comportamiento del colchón al acostarte. Si te paras sobre él, habría un mayor hundimiento. Bueno, entonces el área de la superficie que ocupa, digamos, un pie es menor, entonces hay mayor presión. Pero si estás acostado, acostada, entonces se hunde un poco, pero no tanto como cuando te paras sobre el colchón. Percibiendo la presión. Iniciemos esta lección pensando en las siguientes preguntas. ¿Qué piensas que dolería menos? ¿Que una persona grande pise tu pie mientras lleva un zapato deportivo? ¿O una persona pequeña pero que utiliza un zapato de tacón? Pues obviamente, pues si lo hace con el zapato deportivo te va a doler, pero va a ser menos. Pero si te pisan con el tacón, con un zapato de tacón, pues obviamente te va a doler mucho más. Analiza la situación y discute lo siguiente dejando registro en tu cuaderno de trabajo. Recordá, debes de ir escribiendo tus respuestas también. Yo solamente las voy a ir mencionando. Dice, ¿por qué un colchón se hunde más cuando te paras sobre él, a diferencia de cuando te acuestas? Porque el área donde se ejerce la presión es menor. Por eso, porque el área, digamos, de tus pies, pues es menor a que todo tu cuerpo cuando estás acostado, acostada. Entonces, por eso es que se hunde más, porque el área de presión, pues es menor, entonces se hunde más básicamente. Luego dice, ¿qué ocurre si se aplica la fuerza sobre un líquido? Pues lo mismo sucede. Básicamente, ¿hay alguna diferencia? Pues en cierta medida, bueno, sí y no. Sí, porque si aplicas, digamos, una presión, esa presión va a hacer que se hunda todo. Por supuesto, pues hay elementos que se deben de considerar dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, un barco, básicamente. El barco no se va a hundir. Pero ejerce una presión hacia el agua. Y luego dice ahí, ¿qué ejemplos podrías mencionar? Pues ahí está una, una lancha, un barco, un yate. Y luego, pues, podemos decir ahí para corroborar nuestras respuestas y conocer algunos conceptos, vamos a experimentar, pero antes sigamos indagando sobre algunas ideas. ¿Qué sería más doloroso, estar de pie o de puntillas durante media hora? Pues es más doloroso, ahí vas a escribir que es más doloroso estar de puntillas, o sea, de puntillas con tus deditos, eso es más doloroso porque el punto de presión tiene menos área, es más reducido el área. Eso tiene mucho que ver. Es menos doloroso cuando estás así solamente parado, porque el área de tu pie pues, es mucho mayor que las puntillas. La pregunta dice, la siguiente dice, ¿cómo sería más fácil clavar un clavo? ¿De punta o de cabeza? Pues obviamente de punta, porque el área de presión es menor, entonces ese va a penetrar mucho más fácil. Luego la siguiente pregunta dice, ¿cómo es más fácil reventar un globo? ¿Con una punta o el borrador de un lápiz? Pues con la punta. Recordá, voy mencionando las respuestas sugeridas. Entonces es ahí donde tenés que ir respondiendo también. Luego dice, escribe lo que piensas en tu cuaderno de trabajo. Entonces es lo que vas a escribir. Recordá, vas a encontrar siempre un código QR donde en este caso pues
tenemos ahí el código QR de un experimento sobre la presión de objetos y al aplicar una fuerza, dependiendo del área donde se aplique, así será su efecto, que puede ser descrito mediante la magnitud de presión. Entonces puedes escanear ese código, te invito a que lo veas, está súper bonito, súper chivo. Luego dice, las preguntas te pueden llevar a pensar la relación que existe entre la presión ejercida sobre un objeto y la fuerza que aplicamos sobre parte de su superficie. Entonces, ¿cómo sería la relación entre presión y fuerza? Y entre presión y área, pues la relación entre presión y fuerza, pues está básicamente encaminado a ese efecto. Y la presión y el área, pues dependiendo cómo es el área, digamos, donde ejerce la presión, así es la efectividad. Creatividad. Un objeto o sustancia en reposo, en contacto con otro, ejerce una fuerza que es perpendicular a la superficie donde reposa. Recordad, la superficie puede estar, por decirlo así, a 180 grados. Y perpendicular porque digamos, ejerce esa presión, esa fuerza en contra de esa superficie. Por eso que se dice que es perpendicular. Por ejemplo, cuando te sientas en una silla, que la silla ejerce una fuerza sobre ti. A la relación de la fuerza perpendicular con una superficie de contacto se le denomina presión. Entonces, cada vez que tú te sientas en una silla, pues la silla ejerce una también fuerza, una fuerza para no dejarte caer, por supuesto. Y por supuesto tú también ejerces una presión, ejerces una fuerza en contra de la silla. Entonces, debe de ser relativo. Relacionando la fuerza, área y presión. Vas a necesitar algunos materiales. Recordá, aquí no vas a escribir materiales, no vas a escribir procedimientos, solamente vas a ir escribiendo en tu cuaderno de trabajo las preguntas y tus respuestas en base a la observación. Por lo tanto, debes de hacer los experimentos. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar 2 hojas de cartulina tamaño carta, 20 tachuelas o chinchetas y 2 globos. Y ahí pues en el procedimiento tenemos 5 pasos. Número 1, van a tomar 16 tachuelas, o sea, de las 20 van a tomar 16 y forma una superficie cuadrada, incrustándolas sobre una hoja de cartulina. Todas las van a incrustar, o sea, las van a meter en la cartulina. Van a procurar que las puntas de las tachuelas formen una cama al reverso de la hoja. Así, en forma de una cama. Básicamente, pues, en forma de un rectángulo. El siguiente paso, pues, van a repetir el paso anterior utilizando una tachuela y la hoja restante, solamente una. Luego van a inflar 2 globos y van a procurar que queden a un tamaño similar. Sobre la hoja que tiene las tachuelas, pues las 16 tachuelas van a situar un globo y van a ejercer una presión, una fuerza moderada sobre él. Van a realizar el mismo ejercicio con el otro globo y van a ejercer también esa fuerza moderada sobre esa tachuela, la que quedó sola. Entonces luego van a contestar en el cuaderno. ¿Qué ocurre? Pues según la observación, pues donde se ha dibujado básicamente la forma del rectángulo, que es básicamente la figura de la cama, ahí no se explota el globo no se explota, no explota, ¿pero por qué? Por la distancia, que es una distancia regular y hay 16 tachuelas. ¿Explotan? No, debe ser así. Pues deberían de explotar, pero hay una explicación científica. Hay muchos puntos de presión y esa presión pues se reparte entre las 16 tachuelas. Entonces básicamente pues con esa fuerza moderada no explota. Luego la siguiente pregunta dice, ¿cuál fue más fácil de explotar? Pues ahí se van a registrar las observaciones y fue más fácil de explotar donde estaba solamente una tachuela, ajá, porque el punto de presión es en un solo punto. Entonces ahí está. Luego la siguiente pregunta dice, ¿qué magnitudes físicas intervienen? Pues la presión, la fuerza, el área también. ¿Cuál es la relación entre las magnitudes que intervienen? Pues si el área de la presión es mayor, pues el impacto es menor. Pero si el área de la presión es menor, el impacto es mayor. Básicamente te voy dando la respuesta sugerida de forma verbal.
Luego, pues la compresibilidad de líquidos y gases. Ahí pues tenemos los materiales, dos jeringas de 20 ml, milímetros, una jeringa de 60 ml, un globo, agua, un alfiler y cinta adhesiva. Procedimiento, pues van a presionar la jeringa de 20 ml, bloqueando con tus dedos el orificio de salida. Van a llenar con agua la jeringa de 20 ml y van a repetir el paso número 1. Luego van a contestar, ¿qué diferencia percibes con el aire y el agua? Pues básicamente, al bloquear, digamos, con tus dedos el orificio de salida, pues la relación que existe, pues a mayor presión, mayor fuerza, pues el impacto es mayor. Recordad, con el agua y presionando, digamos, la jeringa, vas a ir obteniendo ciertos resultados, pero eso es mejor que lo hagas, que lo hagas y que escribas esas anotaciones en el cuaderno de trabajo. Luego, pues abre dos agujeros con un alfiler en los costados opuestos de un globo vacío. Van a colocar la cinta adhesiva en los agujeros de manera que no pueda escaparse ningún fluido contenido, pues. Básicamente, pues ahí tenemos, no voy a leer todos los pasos, pero básicamente en el paso número 1 van a inflar la vejiga con agua, pues ahí van a hacer los dos orificios y pues van a ir ejerciendo esa presión con la jeringa y van a tapar, digamos, los orificios con la cinta adhesiva y pues recordad, tenés que ir leyendo los pasos, visualizar las imágenes que tenemos ahí, porque de esa manera lo vas a hacer. Y por supuesto vas a escribir las preguntas para escribir tus anotaciones, la observación. Y como pudiste notar, la presión sobre el agua contenida en el globo se transmite de forma similar en todas las direcciones. En eso se basa el principio de Pascal. ¿Y qué es lo que dice el principio de Pascal? Pues que se cumple para fluidos incomprensibles, incomprensibles que son los que no se ven alterados en su densidad cuando se aplica presión. Bueno, eso sí, el principio de Pascal sí, escribirlo en tu cuaderno de apuntes porque considero información oportuna y pertinente también. Luego dice calculando la presión sobre una superficie, pues ahí la presión P, que ejerce una fuerza F sobre una superficie A, aumenta cuando disminuye la superficie de contacto. Quiere decir que son inversamente proporcionales. Las magnitudes puedes relacionarlas por medio de una fórmula donde puedes calcular la presión, conociendo la fuerza y superficie de contacto. Entonces, ¿qué se va a necesitar ahí? Vas a necesitar un vaso de base circular, 250 gramos de arena, de balanza, regla, y pues hay una fórmula por ahí, la fórmula para calcular la presión sobre una superficie. Toma nota también de la fórmula, pues la presión es igual a fuerza entre área. Entonces la presión es igual a F sobre A. La F significa fuerza y la A significa área. Ahí te va a hacer una pequeña división. La fuerza que estás aplicando entre el área donde se ejerce esa presión. Y el procedimiento, pues tenemos 5 pasos, van a medir el diámetro del vaso, de la base del vaso, y se va a calcular esa área. Se van a colocar los 250 gramos de arena, luego se va a medir la masa y calcular el peso. Recordad, la masa básicamente tiene que ver con el peso, ¿verdad? El vaso con la arena. Se va a registrar las medidas realizadas, o sea, lo que mediste, eso lo vas a escribir. Luego vas a calcular la presión que se realiza con el vaso, con arena, sobre la balanza. ¿Cómo aumentaría la presión si se duplica el diámetro del vaso? Si se duplica el diámetro del vaso, pues habría menos presión básicamente. Pero igual, te repito, ahí tenemos al lado izquierdo de forma gráfica cómo lo tenés que ir realizando. Por supuesto, pues algunos instrumentos que son bien importantes tenerlos en el centro educativo o en casa también. Luego, pues, calculando la presión hidrostática. Los fluidos en reposo también ejercen presión y se le llama presión hidrostática. Esa partecita la puedes escribir, depende de la densidad P, la magnitud de la aceleración gravitatoria que
y la altura h. Recordad, en matemáticas se pueden ver también elementos de esto. La altura es básicamente con la letra h también que se representa en matemáticas, en la parte de geometría. Luego, del lugar donde se pretende calcular la presión, puedes relacionar las magnitudes mediante la fórmula para el cálculo de la presión hidrostática. Y ahí tenemos probeta de 10 100 ml, una balanza regla, y pues ahí tenemos la fórmula, pues la presión es igual a la densidad por gravedad y eso pues también por altura. Y básicamente la presión es igual a la multiplicación de P por G por H. Y el procedimiento, pues ahí tenemos 5 pasos a seguir, léelos bien. Y básicamente en el paso número 1 vas a medir el peso de esa masa. Luego vamos a medir hasta dónde llega ese líquido. Luego con ambas cosas, cuánto pesa, cuánto mide la masa esa. Y pues por supuesto, aumentando ciertos elementos, pues cómo cambia, cómo difiere. Recordá, debes de discutir también con tus compañeros y pues lo más importante, pues discutirlo también con el docente de la materia de ciencia y tecnología. Luego, pues, aplicando presión. Discute con tus compañeros sobre aplicaciones de la presión y acerca de las siguientes dificultades. Al lado derecho tenemos otro código QR que le debes de escanear para que veas la simulación de prensa hidráulica y puedes escanear ese código para visualizarlo de mejor manera. Ahí pues tenemos también 4 pasos que se deben de seguir utilizando el globo, pues con una chinche, con varias chinches, cuál se revienta más rápido, cuál se revienta un poco más lento. Luego pues en el otro haciendo los 2 orificios, con la presión de la jeringa pues el agua obviamente pues tiene que ser expulsada por los orificios, pues y a mayor presión, mayor cantidad de agua saliendo de él. Luego, ¿qué aprendimos? Dice, aprendimos a percibir y calcular la presión. Desarrollamos experimentos donde nos dimos cuenta que la relación que tiene la presión con la fuerza y la superficie o área de un objeto donde se aplica cuando es en sólidos. Por otra parte, aprendimos que para el cálculo de la presión en fluidos es conveniente utilizar la densidad, la magnitud de la aceleración gravitatoria y la altura donde queremos calcular la presión. Las unidades en ambos casos es el Pa, que es básicamente el teorema de Pascal. Experimentamos con el principio de Pascal donde comprobamos que la presión sobre el fluido encerrado transmite la presión. De forma similar en todas las direcciones. Dicho principio tiene múltiples aplicaciones en la actualidad. Entre las que podemos mencionar está la prensa hidráulica. Interesante. Y recordad, la materia ahora de ciencia y tecnología es más experimental. Lo que vas a escribir básicamente son conceptos, definiciones, elementos más importantes a considerar, por supuesto, las respuestas a las preguntas que aparecen en la guía. De esta manera te estoy socializando la guía de ciencia y tecnología de 6º grado que corresponde a la semana número 9. Saludos y nos encontramos en la próxima.